ciudadanos, ahora sí que utilizando el término de ciudadanos de a pie, a ras de piso, como se le quiera llamar, pues para poder hacer un contrapeso ciudadano que tanto urge ante pues este gobierno avasallador de cualquier expresión disidente o de cualquier expresión ciudadana que estamos viviendo, ¿no? Que vaya, nos tiene escandalizados, pero muy confundidos al mismo tiempo, nos tiene a muchos pues muy echados para atrás, tiene muchos muy decepcionados y sin muchas ganas de participar. Y bueno, pues estamos en la recta final, prácticamente ya para la elección que se va a llevar a cabo en junio, donde pues va a ser la elección más grande de la historia en cuanto a número de votantes, cúmulo de votantes, pero también va a ser la más importante porque se va a decidir mucho. Yo me atrevo a decir que la elección de junio de este año es más importante aún que la de 2024. Muchos tienen puesta la mira en la renovación, ¿no? El término del sexenio para la elección presidencial, pero yo creo que es más importante esta elección porque si no logramos hacer un contrapeso real en la Cámara de Diputados a través del sufragio, a través del voto en el mes de junio, pues yo me atrevo a decir que corremos el riesgo de que ni siquiera haya elección en 2024. Entonces, sin 2021 no hay 2024, esto hay que decirlo, pero antes quiero dar un preámbulo muy rápido, muy breve, de en dónde estamos parados y qué es lo que está sucediendo y por qué. Porque muchas veces pues volteamos a ver y apenas nos dimos cuenta del encontronazo que nos dimos, ¿no? Miren, pues sí, efectivamente gana en el 2018 Andrés Manuel López Obrador, un candidato que tenía años recorriendo el país, años generando polémica, años saliendo en los medios de comunicación para bien, para mal o para peor. Aprovecho un momento coyuntural muy importante que fue la decepción ciudadana amplia que había entre la gente, entre todos nosotros, porque veníamos terminando un sexenio donde hubo una corrupción galopante que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto. Excesos por todos lados, veíamos al fotógrafo de la primera dama tomándose una selfie adentro del avión presidencial que se convirtió en un ícono de la campaña, veíamos pues la indolencia y la indiferencia del gobierno ante una situación tan sensible como fue Ayotzinapa, veíamos la Casa Blanca, en fin, una serie de escándalos, la estafa maestra, que se fueron acumulando. Y yo me voy a regresar un poquito. No sé si se acuerden algunos de ustedes, cuando íbamos empezando el sexenio de Peña Nieto, cuando Peña Nieto estaba fuerte todavía en las encuestas, acababa de ganar, todo el mundo lo veía guapo, simpático, alegre, inteligente, hasta lo veían inteligente, fíjense nada más, ¿no? Y cuando acaba de ganar, sí, que todavía tenía capital político, salía en las primeras planas de la revista Time, metió a la cárcel el Bester Gordillo, sacó el Pacto por México, además estaba en los cuernos de la luna. Y había solamente una persona que en los medios de comunicación decía algo. Salía Andrés Manuel López Obrador en un spot donde nos decía, tengan cuidado, nos va a llevar al despeñadero. ¿Se acuerdan de ese spot, de ese comercial de televisión? Nos van a llevar al despeñadero. Sí, claro. Y muchos decían, no, cállate, no seas payaso, tú estás amargado, perdiste, estás acabado, no traes nada, hiciste un plantón en Reforma, nadie te quiere, o sea, etcétera, y le dimos por su lado. Y resulta que terminando el sexenio de Enrique Peña Nieto, sale Andrés Manuel López Obrador y saca otro spot y dice, se los dije, nos iban a llevar al despeñadero. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la gente dice, pues sí es cierto, fue el único que me lo advirtió, fue el único que desde el principio dijo que esto no iba a funcionar, que iba a haber excesos, que íbamos a tener nulo crecimiento como país, que ahora estamos anhelando esa etapa, ¿verdad? Donde por lo menos crecíamos al 1%, 2%, y claro, ahorita tenemos un decrecimiento del 8,5%, ¿no? El crecimiento económico, por supuesto. Entonces, pues, decide el electorado, que desde el año 2000 es muy volátil en México, optar por la opción más diferente, más distinta a lo que tenía. Lo más diferente que encontró fue Andrés Manuel López Obrador, el opositor más férreo al gobierno, un opositor muy consistente,
porque pues había manejado el mismo discurso de años atrás, 3 campañas electorales, fue jefe de gobierno, siempre en el ojo del huracán. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que avasalló, ganó avasalladoramente en las elecciones, se lleva su partido político, partido emergente, la mayoría en ambas cámaras, mayoría en Cámara de Diputados, mayoría en el Senado de la República, y bueno, pues fue un triunfo histórico en términos cuantitativos, porque pues prácticamente desde la época hegemónica del PRI no veíamos que hubiera una planadora a este nivel, y la sorpresa que nos llevamos es que incluso personas que creíamos que jamás votarían por él, como personas con posgrado, personas con preparación académica alta, personas de nivel socioeconómico alto, empresarios incluso, optaron por él. El nivel de hartazgo fue tal que penetró o permeó en todos los círculos sociales, y pues fue un triunfo prácticamente unánime, donde terminaron siendo las campañas de Anaya, de Mir y del Bronco, pues casi testimoniales, ¿no? Ganando mayoría, insisto, en el Congreso. Y pues, ¿qué es lo que pasa con una persona que viene con una obsesión de poder, un hambre de poder y de hacer historia sobre todo, como lo es Andrés Manuel López Obrador? Una persona que viene buscando un objetivo y centrado en él de tanto tiempo atrás, pues que de pronto le llega de un día para otro el poder de la manera que él no lo esperaba. Yo creo que ni él esperaba esa mayoría, ese apoyo inusitado de la gente, pues que se vuelve, dice él, y bien lo dice el propio Andrés Manuel López Obrador, el poder corrompe a los locos y a los locos los vuelve tontos, ¿no? Y pues sí, Por él ya pasó supuesto, por todas esas etapas, claro. ¿no? O sea, podemos corroborarlo con Andrés Manuel López Obrador. Llegó y se volvió loco, enloqueció, está empachado de poder. Y pues tiene una visión, yo sí lo puedo constatar, muy diferente a cuando fue jefe de gobierno, ¿eh? Muy diferente. Sí. Cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, era ejecutivo, hacía obra pública, daba seguimiento a su trabajo, sí era populista, por supuesto, sí era demagogo, sí era confrontativo con Fox, que era el presidente de la República, pero no tenía un discurso de odio como el que tiene en este momento. No abusaba del poder al nivel que lo estamos viendo en este momento, y sobre todo, su gobierno en la Ciudad de México, nos guste o no, yo era un abierto opositor, yo era diputado federal en ese entonces, un abierto opositor a su gobierno en la Ciudad de México, eh, nos guste o no, pero su gobierno tenía rumbo, o sea, se sabía a dónde iba. Él quería ser presidente de la República, pues hizo el Metrobús en la Ciudad de México, los ejes viales y segundos pisos en periférico, hizo mucha obra pública, tenía rumbo, se veía trabajo. Ahora es un sinsentido este gobierno, ¿no? Es un sinsentido Sí. porque no se ve un objetivo alguno, pareciera incluso que el objetivo es destruir absolutamente todo lo que se pone enfrente, ¿no? Sin que hubiera un plan de trabajo a futuro. No hay un solo rubro donde podemos ver que haya un resultado tangible, palpable. Hay una obsesión enfermiza por acumular más poder del que ya tiene. Es decir, pues está aniquilando los órganos reguladores, los órganos autónomos que él no nombró, o los quiere estrangular dándoles menos recurso, o los quiere desaparecer de plano con iniciativas, o de plano los tripula como la Comisión de Derechos Humanos, donde puso una empleada suya a dirigirlo. En fin, vaya, es enorme la lista de agravios que ha hecho. Y bueno, pues ahora sí que tenemos la tormenta perfecta. Un presidente enfermo de poder que todos los días se levanta viendo cómo puede acumular más poder. Debo decir algo, Andrés Manuel López Obrador no es una persona que le importe el dinero. Esto de que tiene una casota y, o sea, son puros cuentos, no es cierto. Él privilegia el poder por encima del dinero, ¿no? Eso lo hace aún más peligroso, creo yo, porque está dispuesto a sacrificar esos sobornos que reciben los políticos, los moches, no sé, con tal de tener más poder. Entonces, pues ¿qué es lo que hace? Lo distribuye
entre empresarios corruptos, entre políticos corruptos de otros partidos, sacrificando una ganancia económica a él para ganar sus lealtades. Y por eso acumula más y más y más poder en un enganche que tiene, un pacto que tiene, pues con lo que él llamaba los poderes fácticos o la mafia del poder. Y lo más curioso, se fijan ustedes cómo las personas alrededor del presidente siguen hablando de golpear a la oligarquía, de que la oligarquía decide, que toma decisiones, cuando ellos son la propia oligarquía. Caray, cuando el presidente de la República pertenece a un movimiento político, cuando tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, cuando tiene mayoría de congresos locales, que es muy importante, los congresos a nivel estatal, porque eso le da la oportunidad de hacer reformas constitucionales. Cuando tiene tripulada la Suprema Corte de Justicia, que es el otro poder que le faltaba, ya tiene mayoría ahí también. Cuando tiene de su lado a las televisoras o a los dueños de las televisoras y a los empresarios más poderosos y más acaudalados, pues entonces tú eres la oligarquía. No puedes decir que hay una oligarquía porque tú ya desplazaste a los poderes fácticos de este país y los tiene completamente cooptados este presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Andrés Manuel López Obrador tiene una lectura, creo yo, perfecta de la mayoría de las personas que habitan este país. Él le llama el pueblo bueno, pero pues él ha sabido mutar o ha sabido mimetizarse con la mayoría de las personas, ¿no? Él ha sabido explotar los defectos, diría yo, que tiene una sociedad mexicana, lastimada, rencorosa, dolida, de muchísimos años de excesos, de abusos, de malos gobiernos, que hoy los que estamos inmersos en esto y analizamos y tenemos capacidad analítica y sintética, nos damos cuenta que estamos mucho mejor en el pasado, ¿verdad? Pero para un ciudadano normal, tiene una visión distinta. Les voy a explicar cuál es. Muchas de las personas que apoyan o siguen apoyando a Andrés Manuel López Obrador en este momento y a su proyecto, no quieren que les vaya bien a ellos, ¿no? No es su objetivo. Ellos quieren que le vaya mal al de al lado. No sé si me explico, les voy a poner dos ejemplos que son muy significativos. La señora o el señor gordo, para que no empecemos con temas de odio de género, no sé, ¿no? Señora o señor gordo, que todos los días reza, pero no reza para que Dios le ayude a bajar de peso. Reza para que la amiga y el amigo suban de peso, para que estén igual de gordos los dos, ¿no? En lugar de ponerse a hacer ejercicio para ver cómo puede bajar, de ponerse a dieta para ver cómo puede bajar de peso, pues ruega y hace todo lo posible porque engorden los de al lado, para que estén igual de jodidos que él o que ella, ¿no? Ese es el pensamiento. O la entrada de Uber a México, no sé si se han puesto a reflexionar esto, y a muchos otros países, pero llega a México Uber, y lo primero que vemos es una manifestación enorme de taxis, taxis piratas, flotillas de taxis, ¿no? ¿Y qué es lo que piden estos taxistas? Sí piden la salida de Uber, pero a ver, ¿qué es lo que piden? Piden que le cobren a Uber los mismos impuestos que le cobran a ellos, lo cual pudiera parecer justo de lejos, pero nunca se les ocurre pedirle al gobierno que les exenten los impuestos a ellos para quedar los dos con impuestos bajos. ¿Sí me explico? Lo que buscan es que le vaya mal a Uber, no buscan que le vaya bien a él. Debería de aprovechar esa coyuntura los taxistas para decir, pues bueno, yo quiero las mismas ventajas que le estás dando a Uber, y no, lo que quieren es desventajas para Uber. Claro. Así es como piensa una parte importante de la sociedad mexicana. Yo no tengo carro, entonces me da gusto que haya desabasto de gasolina porque tú que tienes carro no vas a poder utilizar tu carro y ahora te jodes y vas a sufrir lo que yo sufro y vas a estar en transporte público y vas a hacer filas, ¿no? Ese es el pensamiento de una parte importante de la sociedad, lamentablemente, y lo sabe explotar y leer perfectamente Andrés Manuel López Obrador y prácticamente se mimetiza. Claro. Pues dejando en el camino pues estelas de arrogancia, de soberbia, de rencor, de resquemor, de dolor, de venganza, ¿no? Pareciera que no le gusta al presidente que le vaya bien al país.
O sea, él se da por bien servido con ajusticiar a las personas que desde su punto de vista le han hecho algo mal al país, le han hecho mal al país, pero a él en lo personal también. Eso lo demuestra su obsesión con los empresarios, los que no son sus amigos, claro. Lo demuestra su obsesión con Felipe Calderón, por ejemplo, Uy, con algún grupo de políticos, pero perdona a otros porque le son funcionales a su proyecto, acepta en su equipo de trabajo a delincuentes probados, a claro. corruptos que tienen el tufo más corrupto y rancio que nos podamos imaginar, como Manuel Bartlett, que viene trabajando en el gobierno desde la época de Díaz Ordaz, imagínense ustedes, ininterrumpidamente, y que amasó una fortuna de la cual tenemos conocimiento de 800 millones de pesos, y que ni trabajando 5, 6, 10, 20, 100 veces lo que él ha hecho puede tener una persona normal 800 millones de pesos a la mano, solamente siendo un político, ¿no? Entonces, pero para él eso queda aparte porque él lo purifica en cuanto se rodea a su proyecto, porque tiene una visión maniquea y además torcida de la realidad, pues porque está rodeado de aduladores, ¿no? Y aquí es donde entro al punto más importante. Eh, Hay dos tipos de personas que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Ustedes tendrán la mejor opinión. Yo identifico dos. Unos son los que lo apoyan por conveniencia y son los más perversos, ¿no? Y lo apoyan con conocimiento de causa del daño que está haciendo y del daño que puede causar, ¿no? Estas personas son extremadamente lambisconas, arrastradas con el presidente, están en todos los niveles, puede ser desde su secretario particular o desde su coordinador de prensa, Jesús Ramírez Vázquez, ¿no? Claro. Hasta la persona más humilde en una colonia popular, en una ranchería, en una zona rural. Jesús Ramírez Vázquez pues gana poder siendo lambiscón con Andrés Manuel López Obrador. Tal vez adentro haciendo un ejercicio de introspección, él sabe que está destruyendo al país, cancelando inversiones, peleándose Sí. con medio mundo, ¿no? Él tal vez lo sepa, pero como a sus intereses personales le convienen, se traga ese sentimiento y defiende a capa y espada su proyecto y al presidente. Lo mismo pasa con la persona que está hasta abajo, una persona que no ha tenido oportunidades, que no tiene trabajo, pero que recibe una despensa mensual del gobierno, que recibe un subsidio, que recibe un apoyo o una expectativa para recibirlo más adelante y pues sabe que está llevando al despeñadero al país Andrés Manuel López Obrador, pero esta persona lo defiende porque le conviene a sus intereses. Entonces, este es un primer grupo, que son, insisto, los más perversos, porque saben que están mal. Incluso no sé si ustedes conozcan a alguien así, pero yo hablo con muchos de mis compañeros diputados de Morena y me dicen, puta, ya que se calle, cabrón, ¿no? Ya que no diga nada, ya me da pena cada vez que habla, ¿no? No, yo no, ya, o sea, estoy ya, o sea, no, ya, no, mejor me quedo callado porque no puedo defenderlo, pero no dicen nada, pero se quedan callados porque tienen un interés. En ese caso, mi compañero diputado pues tiene un interés de su futuro político, que tenga una candidatura después, que se pueda reelegir, que pueda ser alcalde, gobernador, no lo sé. Y bueno, pues tienen ese interés y por eso cierran filas con el presidente. Entonces, este es un primer grupo que, insisto, es el más tóxico. Pero existe el segundo grupo. Este segundo grupo también es peligroso porque es un grupo pues fanatizado, un Sí. grupo que ya cree obcecadamente todo lo que dice el presidente de la República, así sea el disparate más grande, que se compra la narrativa del presidente de manera inmediata y esa es la verdad absoluta y todo lo demás es duda, ¿sí me explico? O sea, eso es lo normal, lo que dice el presidente. Todo lo demás se pone en entredicho en el mejor de los casos. Entonces, no se duda nada. Fíjense, yo para una campaña acabo de mandar a hacer unos focus groups, unos grupos de enfoque, donde juntaban a personas de diversas clases sociales y se les preguntaba qué es lo bueno que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo primero que les venía a la mente, y les hablo del 90% de las personas, bueno, el 100% era ayudar a la gente pobre que nunca había ayudado y bla, 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 eso se puede entender, ¿no?
pero me llamó la atención que el 90% de las personas decían las vacunas contra el COVID. Qué bien lo ha hecho con las vacunas contra el COVID, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Sabemos que hay un problema mundial, pero pues él está haciendo lo posible por traer vacunas. Todos los días nos informa de las vacunas. Ya hay gente que se está vacunando y que bravo por el presidente. La narrativa del presidente de que está haciendo maravillas con la gestión de la pandemia y de las vacunas y de que él nos está haciendo el favor de vacunarnos, está permeando entre la gente. Porque claro. Ese círculo de personas están tan fanatizadas que lo que dice el presidente es verdad y después empezamos a dudar, ¿no? O sea, partimos del punto de que el presidente no miente porque es honesto. Hay un halo de bondad, de probidad alrededor del presidente que hace que lo que diga sea verdad y que ese sea incuestionable a este respecto. Entonces, bueno, pues esto también es peligroso, pues porque todo lo que salga a decir el presidente, ¿no? Será tomado como una verdad total, sin ningún tipo de cuestionamiento, así salga a llamar a la violencia, así salga a polarizar a la gente, así salga a agredir al de enfrente, a descalificar al opositor, a insultar a la prensa crítica, a descarrilar a los órganos autónomos y a cualquier contrapeso. Y aquí es donde viene el tema medular de lo que yo les quiero comentar. Tenemos, insisto, la elección más importante en puerta, que es en junio del 2021, que es este año. Tenemos una composición sui generis en este momento en la Cámara de Diputados. Empezó Morena y sus partidos aliados, que eran inicialmente el PT y el PES, nada más, iniciaron cerca de la mayoría absoluta, pero sin tenerla todavía. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Comprar al Partido Verde, que no es difícil, ¿eh? Digo, de eso viven, ¿no? De venderse, sí. ¿No? Han estado con el PAN, claro. Con el PRI, o sea, de ellos no le pierden, ¿no? Compraron al Partido Verde, hicieron renunciar o fingir que renunciaban a un grupo de diputados del Partido Verde y que se afiliaran en el momento a Morena para poder hacer más grande su grupo parlamentario. Y después jalaron o prácticamente desintegraron porque se llevaron la mitad del grupo parlamentario del PRD, diputados que en este momento tienen, por cierto, órdenes de aprehensión incluso, ¿no? Expedientes abiertos, pero pues que tuvieron que ceder a esas presiones porque si no los meten a la cárcel. O sea, tienen una cola tan larga, tan larga para estas personas, pues que tuvieron que ceder porque su libertad está de por medio. Agarraron a algunos del PAN, se le fueron a algunos del PRI, hasta que logró conformar una mayoría absoluta. ¿Qué significa la mayoría absoluta? Que tienen 2/3 partes de la Cámara de Diputados y que pueden hacer reformas constitucionales como quieran, cuando quieran, a contentillo, sin consultar a la oposición, sin sentarse a negociar, mayoriteando. Ya podían hacerlo porque tenían mayoría simple, podían modificar leyes secundarias, pero no la Constitución. Entonces, teniendo la mayoría absoluta, pues lograron el objetivo de poder sacar adelante reformas de carácter constitucional con su mayoría fáctica, su mayoría nueva que hicieron. Recordemos que se necesita también mayoría absoluta en el Senado. El Senado ha sido un dique, una barrera, una muralla importantísima, porque muchas reformas constitucionales tóxicas para el país han pasado en la Cámara de Diputados con esta nueva mayoría, pero topan con pared en el Senado. En el Senado, por muy poquita diferencia, a Morena y sus aliados les faltaba esa mayoría. Pero pues vino una nueva conformación, también empezaron a arropar y a jalar senadores de otros partidos, del PRD, de Movimiento Ciudadano, se fueron varios, etcétera, y ya tienen también mayoría en el Senado de la República. Y como les comentaba, tienen la mayoría en lo que se llama el constituyente permanente. ¿Qué es esto? La mayoría de los congresos estatales. Tienen mayoría en el Congreso de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, en todos esos congresos estatales, y con eso pues, reúnen los requisitos para hacer reformas constitucionales. Ustedes me van a decir, bueno, si ya tiene todo eso, ¿por qué no ha podido modificar la Constitución como ha querido? Por una razón muy sencilla.
En la Cámara de Diputados son 500 miembros. Ellos juntan mayoría, su mayoría absoluta, por un estrecho margen, por 10, 15 diputados más o menos. Para poder avasallar en una votación, para poder pasar la planadora encima a la oposición, necesitan que todos sus diputados, todos los de Morena, más los del Verde, más los del PT, más los del PES, estén presentes para ir a votar, para poder tener las 2/3 partes. Y les cuesta mucho trabajo que haya 270 diputados juntos, organizarlos. Muchos faltan, muchos se salen, muchos van, muchos no votan, muchos no los pueden controlar. Necesitan una mayoría más amplia para que con holgura puedan darse el lujo de avasallar al de enfrente sin necesidad de batallar con el quórum. Entonces, ese es lo único que los ha sostenido, lo único que los ha detenido para no poder aprobar cosas que estoy seguro que desean con todo su ser, como la reelección, o como convocar a un constituyente, a un congreso constituyente para hacer una nueva constitución, de acuerdo a su lógica. Vayan ustedes a saber qué locura, para cambiarle el nombre al país y que no se llame México y que se llame Cuarta Transformación. No lo sé, cuánta locura se les ocurra, quitar la autonomía al Banco de México, no lo sé. Cuánta locura se les ocurra o cuánta locura hayan escuchado, no ha podido cuajar, no porque no quieran, no ha podido cuajar porque no pueden controlar a su propia gente. Entonces ellos van para aplastar a la oposición en las elecciones de junio, tener esta holgura, ampliar su mayoría en la Cámara de Diputados, vamos a renovar toda la Cámara de Diputados, y pues así ya no tener pues ningún tipo de problema para aterrizar su proyecto, ¿no? Y esto es peligrosísimo. ¿Qué es lo que pide la oposición? La oposición lo que pide, pues no es tener mayoría. La verdad, bien, yo pertenezco a un partido de oposición, soy un diputado de oposición, y yo les digo que después de ver los perfiles que tenemos de candidatos y demás, yo Oye, tampoco Jorge, quiero que pero tenga... tenemos a Jessica González Hermosillo y tenemos a otros candidatos y no los apoyan. Adriana Bueno, se quedó fuera, tú te quedaste fuera, ¿y qué pasa? Tenemos a un Feliguer Macías que se fue de vacaciones y no, da igual. Digo, yo me voy a Miami, aquí vivo, tú sabes que tengo departamento en Miami y da igual. Y cierro el micrófono porque me lo van a cerrar. efectivamente hay muchos errores, y eso es precisamente a lo que voy, Sergio. Pues la oposición busca quitarle esa mayoría. ¿Qué es lo que busca la oposición o qué es lo que tendría que buscar la oposición? La oposición busca que para que pueda sacar su mayoría morena en las votaciones, tenga que sentarse a dialogar con la oposición, ¿no? Que no reúnan por sí solos esa mayoría y que necesiten sentarse con todas las fuerzas políticas porque si no, no sacan la votación, ¿no? No es eso de que quieren llegar al poder otra vez para enriquecerse, pues yo creo que a lo mejor muchos es lo que desean, pero no es el objetivo porque no dan los números. Con quitarle esa mayoría a Morena, que tenga mayoría simple pero no absoluta, es decir, que no tenga los números para sacar reformas constitucionales, nos damos por bien servidos en este momento bajo las condiciones en las que estamos, ¿no? Yo se los digo, insisto, era en lo que estaba, yo soy miembro de un partido político de oposición, pero veo perfiles, pues que yo tampoco quiero que hagan mayoría en la Cámara, ¿no? Estamos viendo un momento de crisis enorme en la clase política, en especial en la partidocracia en nuestro país, porque hay muy pocas voces con reconocimiento, con legitimidad en la gente, y los partidos políticos no ayudan. Yo soy un crítico de esto que ha pasado. A mí me parece que los partidos políticos, primero, después de pues la golpiza que les pusieron, la felpa que les pusieron en 2018, se quedaron noqueados en la lona y tardaron mucho tiempo en levantarse y ver qué es lo que estaba pasando y ver cómo le hacían para medio moverse y ver pues, las placas del camión que los había atropellado. Luego, en lugar de entrar en un ejercicio de reflexión, en lugar de entrar en un ejercicio de introspección, de reflexión interna en los partidos para saber en qué fallaron y cómo cambiar, pues no, continuaron en la misma línea, ¿no? O sea, vean cómo le fue al PRI, la peor votación en su historia, les ganaron de todas, fue tercera fuerza
en 28 de los 32 estados, ¿no? Nada más para que se den una idea, en el 2018, caray, si yo hubiera sido presidente del PRI, yo hubiera hecho una consulta para ver si quiero que la gente siga queriendo que exista el PRI, para empezar, ¿no? O sea, me parece que por ahí va la cosa. Refundarse, replantearse, cambiar de logotipo, de ideales, purgar a la gente tóxica que tienen, no lo sé, o sea, hacer un cambio radical adentro, o sea, externar una preocupación por lo que es la gente, una cercanía con la gente, y eso no sucedió. Lo mismo pasó con el PAN, ¿no? Perdieron la oportunidad de replantearse cuál era su rumbo, perdieron la oportunidad de cambiar sus posiciones en muchos temas, de leer a la sociedad como lo hace bien Andrés Manuel López Obrador y saber para dónde tienen que girar, de acercarse más a la gente para que los dejen de ver como un partido elitista y lejano a las clases populares, por ejemplo, ¿no? Y en lugar de eso, decidieron que hay que volver a sus orígenes. ¿Por qué no? ¿No? Cuando el PAN sacaba 2% de la votación y sus candidatos eran testimoniales, ¿no? O sea, volver a los orígenes del PAN es eso, cuando perdían todo. Y decidieron que había que volver a los orígenes, pues porque eran muy doctrinarios y muy místicos y muy católicos, y bueno, pues está muy bien, pues nada más que no ganábamos ni una elección. Entonces, pues yo creo que el rumbo está completamente desatinado. ¿Y qué decir del PRD? Partido que ya venía pauperizado desde la salida de López Obrador y la creación de Morena, porque le jaló a su clientela y a sus militantes, y pues que lo dejaron en los huesos después de que, gana Andrés Manuel López Obrador, se convierten pues en una suerte de bisagra muy pequeña, un partido más chico todavía que Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa es la oposición partidista que tenemos. Obviamente, muchos de los que toman las decisiones en estos partidos tradicionales, ¿qué es lo que dicen? Pues yo veo crisis, yo veo que ya no hay la cantidad enorme de espacios que ganaba mi partido anteriormente, pues entonces me voy a quedar con los poquitos espacios que gana mi partido. Entonces se dedican a administrar la derrota, a administrar su ranchito. Entonces, pues si nada más vamos a ganar 3 distritos, pues yo los pongo, ¿no? O sea, quiero que sean cercanos a mí, quiero que se queden acá. Entonces, empieza una pugna interna por algo muy pequeñito que es la votación que obtuvieron estos partidos y lo que siguen reflejando en sus encuestas. Lo cual los obliga a hacer cuentas, creo yo muy tarde, pero los obliga a echar números y darse cuenta de que la única forma como se puede competir para poder evitar que amplíe su mayoría en la Cámara Morena, pues es uniéndose de una manera pragmática, y por eso surge Sí por México como iniciativa de la sociedad civil, pero se aglutinan estos 3 partidos que creo, desde mi punto de vista, que leyeron una vez más mal a la sociedad porque no abrieron espacios a los ciudadanos sin experiencia política, a los líderes sociales, a los líderes temáticos, a los empresarios, a las amas de casa, sino que se quedaron con candidaturas para sus propios militantes. Otra vez todo quedó en casa, las mismas caras de siempre, y bueno, pues eso por supuesto no ayuda. Pero bueno, debo decir que aritméticamente pareciera que habría posibilidades de lograr este objetivo de pues quitarle su mayoría a Morena. Les voy a decir por qué. Una razón muy sencilla. No es lo mismo Morena con López Obrador en la ecuación que Morena sin López Obrador en la ecuación. López Obrador con Morena arrasaron con todo en junio del 2018. Pero pocos se acuerdan que en junio del 2019 hubo elecciones locales. Sí. En algunos estados, en 6 estados. Y que en esos estados, en los 6 estados, Morena baja su votación en más de 40%, en el mejor de los casos, ¿no? Ganaron Puebla, pero si no hubiera sido por la alianza con el Verde, pierden Puebla, con todo y el efecto López Obrador. Ganaron Baja California, pero por un margen mucho más estrecho del que tenían pensado. Ganaron la mayoría de votos en Quintana Roo, pero muy dividido, casi a pares con el PAN, ¿no?
Perdieron 2-1 y les dieron zapato, el PAN les dio zapatazo en Tamaulipas. Perdieron casi 2-1 en Durango. Perdieron 3-1 Aguascalientes. Es decir, Morena tuvo una elección desastrosa en junio de 2019. ¿Por qué? Porque no estaba López Obrador en la boleta. Porque, y a pesar de que López Obrador ha mantenido niveles de aceptación altísimos, ¿no? Sí resintieron un poco el desgaste de ser gobierno, pero pues no es lo mismo, la gente lee igual o percibe igual el desgaste del PRI, del PAN, del PRD y de Morena. O sea, ya está Morena en el bulto de partidos políticos desgastados a ojos de la sociedad. Esto fue el primer experimento que tuvimos. El segundo experimento fue hace apenas unos meses, cuando hubo elecciones locales en Hidalgo y en Coahuila, donde todas las encuestas decían que iba a arrasar Morena, y terminó arrasando el PRI, o sea, pero de pies a cabeza, llevándose absolutamente todo en el estado de Coahuila y casi todo en el estado de Hidalgo, para sorpresa de todos, por la misma razón, porque no estaba Andrés Manuel López Obrador de por medio, porque había ya un desgaste aún mayor por el ejercicio natural del gobierno. Muchos se sorprenden por qué López Obrador tiene 60% de aprobación en este momento, y bueno, pues lógico, ¿no? Con tantos errores, con tanta estulticia, con tanta mediocridad, con el asunto del COVID y el estatus que tenemos, la crisis económica, el desempleo, la delincuencia, la falta de inversión, etcétera, pues era para que tuviera 1% de aprobación, ¿no? Por lo menos los que analizamos, así lo vemos. Pero nada más les quiero dar un dato. Hoy tiene 60% de aprobación en promedio en las encuestas, pero tenía más de 80 en febrero del 2019. Más de 80. Se ha caído más de 20 puntos, se ha desplomado más de 20 puntos, ¿no? En 2 años de gobierno. O sea, el gobernar desgasta. Es cierto que tiene una burbuja, es un escudo protector que lo cuida López Obrador. Este discurso que le compra a la gente, que les comentaba hace un momento, de manera ciega y de manera casi religiosa, en un buen sector de la población, pero también es cierto que esas personas, digo yo, racionales, que votaron por él esperando un cambio, esos profesionistas, esos clasemedieros, esos empresarios, esos jóvenes que votaron por él pensando que era una situación distinta, están desangelados, y por eso ha caído 20 puntos en las aprobaciones, en las listas de aprobación, y por eso su partido, Morena, ha tenido descalabros en las 2 últimas elecciones locales. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos factores, creo yo que es viable, es posible, no estoy diciendo que así vaya a suceder, pero creo que es posible que pueda haber un contrapeso en la Cámara de Diputados y se pueda atajar este intento del presidente de la República junto con sus diputados, sus empleados, por terminar de tomar por asalto el país y destruir lo poco que nos queda, ¿no? Los que defendemos los opositores al gobierno, no es que defendamos a los gobiernos pasados. Yo estoy consciente de los errores que se han cometido. Estoy muy consciente de los yerros, de los excesos, de los abusos. Pero en cualquier escenario, el que me digan, no hay uno en el que estemos mejor que antes. Ni siquiera uno en el que tengamos expectativa de estar mejor a corto o mediano plazo. Les voy a dar un dato desgarrador. Y este es un dato, y con esto concluyo. Este es un dato de la CEPAL, no es un dato de los conservadores, de los fifís, de los neoliberales. En México hay, a partir de este año, 11 millones de nuevos pobres, ¿no? Sí. En el mejor de los escenarios, en el mejor, digamos que le va perfecto a López Obrador de aquí a que termina su sexenio. En el mejor de los escenarios, de esos 11 millones de nuevos pobres, 2 millones van a dejar de ser pobres. Eso quiere decir que en el mejor de los escenarios, López Obrador va a entregarle a su sucesor un país con 9 millones de pobres adicionales a como lo recibió él. Eso ya es indiscutible. O sea, no hay manera que suceda lo contrario, no hay milagros. Entonces, nos quieren desviar la atención de esos temas porque pues él ya tendría que cerrar la cortina, ¿no? O sea, ya se acabó la fiesta. El COVID determinó de dar, de por sí veníamos mal, y el COVID determinó de dar la estocada al gobierno,
y pues por eso tanto distractor y la rifa del avión y la recepción de las vacunas y el show de traer a los soya y una serie de cajas chinas que lo que buscan es que volteemos a ver otro lado y no el estatus del país. Y lo peor es que este grupo de personas oportunistas en un caso y perversas, o de fanáticas e ignorantes en el otro caso, pues lo creen y están con él y van a seguir estando con él y van con todo para ampliar esa mayoría e ir por sus reformas constitucionales tóxicas. Ahí la importancia de que participemos en la próxima elección y que podamos inclinar la balanza, no para que la oposición tenga mayoría, esto no va a suceder, se los adelanto, para que no pueda ampliar su mayoría Morena, que debe ser el objetivo. Con esto concluiría y bueno, pues más bien espero escuchar sus comentarios. Sí, sí, Jorge, muchas gracias. A mí me gustaría retomar la parte que decías del desgaste que tiene Morena, ¿no? Sí, mira, También por supuesto que... bueno, el observador... Sí, sí, adelante. No, bueno, sí, retomando lo del no. desgaste y quisiera preguntar algo, o sea, por ejemplo, ¿cómo pueden aprovechar, tú crees que están aprovechando los partidos de oposición ese desgaste que tiene Morena? O sea, ¿crees que lo están tomando como una ventaja para ellos? Porque los candidatos que están proponiendo, algunos de los candidatos, la verdad es que no llaman la atención, ¿no? No invitan a la participación. No, mira, Guillermo, yo no creo que los partidos de oposición estén aprovechando esta situación. Claro, pues es muy fácil. A ver, yo soy uno dentro de un partido político. Todos tenemos un nivel de responsabilidad. Tal vez yo no he alzado la voz como es suficiente al interior de mi partido para que se haga algo diferente. No lo sé. Hay que empezar a aceptar errores. Pero yo creo que los partidos de oposición no lo han aprovechado. Yo creo que Morena corre riesgo en su mayoría, López Obrador corre riesgo de perder su mayoría en la Cámara de Diputados, no por los aciertos de la oposición, sino por los errores de ellos mismos. ¿Sí? Creo que Exacto. el mejor opositor de López Obrador se llama López Obrador. El mejor opositor de Morena se llama Morena. Y si llegan a perder su mayoría será por culpa de ellos y de nadie más. Que nadie se venga aquí a colgar medallitas porque no es cierto. Fíjense, el dato es desgarrador. Si López Obrador ha perdido 20 puntos de popularidad o de aceptación en estos 2 años, Morena ha perdido 40 puntos, 40, o sea, se escucha fácil, 40% de personas que votaron por Morena en el 2018, ahora no saben por quién votar. Pero la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, siguen estando chiquititos. No han cachado ningún voto de desencanto de Morena. Los votos de desencanto se han ido a una masa llamada no sé por quién votar, que no sabemos ni siquiera si van a salir a votar, que es lo preocupante. El reto es que salga a votar esa gente y convencerlos de que voten por esta alianza, aunque sea antinatural, ilógica, aunque les sea el PRI, no sé, aunque esté la narrativa del presidente de por medio, pero no ha logrado ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano capitalizar ni un solo voto de desencanto del presidente. Ahí están pendientes de decidir a quién van a apoyar en la elección, ese 40% de desangelados que se han ido. Entonces, el mejor opositor de López Obrador es López Obrador y tenemos que darle las gracias porque, pues, por eso estamos con una oportunidad todavía de quitarle su mayoría en el Congreso. Claro, como dirían, se está dando un balazo en el pie, ¿no? El solo. Y eso es lo que... Y le echa muchas tenemos. ganas, además, para eso. Sí, yo creo que le echa muchas ganas a eso, pero también no sé qué tanto influye, por ejemplo, las elecciones locales, donde los estados donde no se van a elegir gobernador, normalmente la gente no participa, no sale a votar, no le importa quién vaya a ser su presidente municipal, sus alcaldes. Entonces, ¿eso qué tanto influencia va a tener para a lo mejor no jugar a favor de la oposición para ganar ese contrapeso? Sí, pues mira, efectivamente hay un riesgo muy grande de que pues la apatía sea lo que prive en el electorado y la gente no salga a votar. Eso vaya, pues es algo que no se puede medir de manera cuantitativa en este momento. Acabo de ver una encuesta precisamente donde en mi distrito, en mi alcaldía, en la Ciudad de México, donde le preguntábamos a la gente si a pesar del COVID
y de esta situación del riesgo de contagio que existe al salir, y a pesar de la situación del país y todo, estarían dispuestos a salir a votar, aún con estas condiciones. Y el 70% decía que sí, ¿no? 70% dijo, yo sí salgo a votar a pesar de esto. Eso dicen, ¿no? ¿Quién sabe si salgan a votar? De momento, creo que depende mucho pues de la temperatura que agarre la campaña, de lo efectivo que sea la oposición para transmitir su mensaje, para advertir de los riesgos que hay si amplía su mayoría Morena en el Congreso y para invitar a salir a votar a la gente. Si salen con una campaña flojita, con una campaña hablando de lo buenos que son, de lo bondadosos que son, cuando nadie en el país ya les cree que son buenos y bondadosos, pues nadie va a salir a votar por ellos. O sea, tiene que ser una campaña de contraste, una campaña de ahora o nunca. Este es el momento o se nos va el país. O sea, si no sales a votar, aquellos se lo terminan de devorar. Esa tiene que ser la narrativa, porque si es un asunto de emergencia. Si salen a echarse porras, si salen a decir, arriba el PRI, somos los más, pues no veo una persona de a pie. Exacto. Una persona normal que salga, oye, que voy a votar por el PRI porque qué buenos son, pues no lo veo, ¿no? Entonces depende mucho de esta parte, pero sí hay un riesgo de que la gente se quede en su casa por apáticos, por desangelados o por el COVID, y eso nos complique el tema, ¿no? Por supuesto Jorge, que sí. ¿tiene calculado qué peso tendrán los partidos satélites para captar esos descontentos de Morena, pero que como por ser nuevos les atraen los nombres y no quieren votar o no van a votar por los partidos clásicos de oposición? Mira, ese es un tema bien interesante el que tocas, porque el presidente operó, porque hay que decirlo, porque así fue lo que pasó. El presidente tiene un control muy sólido sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el tribunal le dio registro a 3 partidos de nueva creación: al partido Redes Sociales Progresistas del Bester Gordillo, al partido, ya se me olvidó cómo se llama el otro, México, otro partido que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y al de Pedro Aces, al que dirige Pedro Aces, que en realidad es un partido de Ricardo Monreal, es una escisión de Morena que dirige Ricardo Monreal, y al PES, ¿no? El Partido de los Evangélicos, que ya tenía el registro y lo perdió y lo recuperó. Entonces, son 3 partidos nuevos que responden a los intereses de López Obrador, los 3, que tienen presupuesto público los 3, pero que por ley no se pueden aliar en su primera elección a ningún otro partido, tienen que contender solos. Por lo tanto, están obligados a lanzar pues todos sus 300 candidatos a diputados federales en todo el país, están obligados a lanzar un candidato a gobernador en cada estado, están obligados a marchar por sí solos. Aquí puede haber 2 efectos. Por ejemplo, que los partidos nuevos se nutran de políticos que vienen de Morena, de políticos tránsfugas, así se les llama, tránsfugas, el transfugismo, que es una práctica política muy común en México, que es que no me dan la candidatura en mi partido y me voy de candidato a otro partido, ¿no? Entonces, esto está pasando, por ejemplo, en Michoacán. Sí. Cristóbal Ramírez, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Cristóbal Arias, pues que era el candidato natural de Morena para la gobernatura, no le da Morena la candidatura, se enoja y va a ser candidato de uno de estos partidos chiquitos allá en Michoacán. O como Hank en Baja California, que no le da el PRI la candidatura y se va a uno de estos. Entonces, estos partidos chiquitos ganan porque son personas que ya tienen arraigo con la gente, arraigo en la sociedad, y seguramente le van a quitar votos a Morena, ¿no? Porque era un voto natural de Morena. Pero también puede ser que tengan una estrategia de comunicación tal que se desmarquen de Morena para que una gran parte del electorado diga, pues es un partido diferente, a mí ya me dijeron que no vote por Morena, pues voy a votar por el del Bester Gordillo sin saberlo. Entonces, también ahí habría que hacer una campaña de comunicación muy efectiva para poderle informar a la gente que Redes Sociales Progresistas, este partido que no me acuerdo cómo se llama, de Monreal, y el PES, son exactamente lo mismo que Morena, que el PT y que el Partido Verde, y que votar por cualquiera de ellos es votar por Andrés Manuel López Obrador. Esa es la comunicación que tenemos que darle a la gente, ¿no? Exactamente, porque Claro que sí.
sobre todo en los que son legisladores en el Congreso, porque los que son, digamos, a cargos ejecutivos, pues no creo que les alcance para ganar, pero con los otros sí pueden hacerle un daño considerable a la oposición. La madre de todas las batallas es la carrera por las diputaciones federales, ¿no? Por la mayoría en la Cámara de Diputados. Y así hay que ver. Buenas noches, mi nombre es Miguel Tanos de la ciudad de Querétaro. Bueno, yo pienso que el tema importante es en qué posición debemos de fluctuar los ciudadanos de a pie para conseguir algo en contra del avance tan impactante y tan importante que está teniendo Morena. Y sobre todo viendo la pasividad tan enfermiza y tan aterradora en la que están sumidos los partidos de oposición. A final de cuentas, el análisis, yo creo que todos estamos conscientes de lo que está sucediendo, de lo que son los partidos satélites, de por qué los dejaron llegar, etcétera, etcétera. Pero ahora está, ¿cuál será nuestro papel? O sea, vemos esfuerzos aislados por muchos lados, por muchos frentes. Vemos a Frena, vemos a Sí por México, vemos a otros, pero no vemos un frente común que es lo que debería de existir. Entonces, es donde debemos de estar atentos en cuál va a ser el papel o cómo lo vamos a desempeñar los ciudadanos de a pie para verdaderamente conseguir esa unanimidad que necesitamos para conseguir lo que has estado platicando, Jorge. Porque a final de cuentas, dice el viejo adagio que divide y vencerás, y la realidad es que estamos divididos. O sea, aún como los que somos opositores, estamos divididos, pero de una manera verdaderamente cruel. Y yo creo que desde mi punto de vista, ese es el tema importante. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para conseguir algo importante en esta elección? Claro. No, mira, a ver, yo estoy convencido de una cosa. El cambio, si viene, o el revés que podamos dar en la votación para la Cámara de Diputados, para la renovación del Congreso, no va a venir de los partidos políticos tradicionales y la campaña que ellos hagan y la popularidad que tengan o el arraigo que tengan para jalar votos. Va a venir de la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil, lo que se llama sociedad civil, es decir, las personas sin sesgo partidista, las personas sin filiación partidista, pero con una visión amplia, tienen una responsabilidad muy grande porque ellos son los que van a definir. Entonces, yo creo que el papel de los que tenemos los ojos abiertos, de los que estamos informados, de los que estamos en los foros, en las redes sociales, de los que nos damos a la tarea de abrir puertas para ver que haya una dentro de una de ellas y no nos vamos con lo primero que nos ponen enfrente, es divulgar este mensaje. Primero, pues, ahora o nunca. Yo insisto, esa tiene que ser la frase. Es ahora o nunca. Es nuestra última oportunidad para rescatar al país antes de que se lo terminen de devorar, ¿no? Entonces, este mensaje me parece que es muy contundente y así hay que decirlo. Y dos, pues sí, podrás odiar al PRI, podrías odiar al PAN, podrás odiar al PRD, pero si quieres seguir teniendo país, es el menor de los males, ¿no? Porque vendrá una ondanada de ataques, de desprestigio, hablando del PRIAN y recordándonos la etapa de Salinas de Gortari y recordándonos los muertos de Felipe Calderón, qué sé yo, la crisis del Fobaproa de hace 1000 años, lo que quieran. Sí, todo eso es cierto, pero en ningún escenario estábamos peor de lo que estamos en este momento, ni había una expectativa de estar peor de lo que viene adelante. Y cada persona que tiene los ojos abiertos como ustedes se convierte en un transmisor de ese mensaje muy importante. Sea de manera organizada o sea a título personal, se convierte en un transmisor del mensaje que es básico. Porque a lo mejor a mí como diputado del PAN, pues no me cree la gente, no, cállate, eres del PAN, pues ¿qué me vas a decir? Tú lo que quieres es que gane el PAN para que... No. Pues yo quiero rescatar a mi país, pero no me lo van a creer. Pero a lo mejor ustedes sí. Ustedes que son ciudadanos, que no tienen un sesgo partidista, una afiliación, que no tienen una filia con un partido político en especial,
sino que lo que quieren es cambiar las cosas, sí pueden generar que se transmita este mensaje de forma efectiva y que la gente salga a votar y que salga a votar para que no tenga mayoría Morena en la Cámara de Diputados, que es el objetivo y ningún otro, ¿no? Por supuesto, y eso es precisamente el objetivo por el que hacemos este tipo de charlas y por el que estamos todos en grupo en esta red, ¿no? Y Marisela tiene una pregunta para ti. Marisela, adelante, por favor. Sí, la voy a hacer yo, Memo. Adelante, Gracias, Ale, porfa. ¿Cómo y qué podemos hacer previo a las elecciones de junio, los ciudadanos de a pie, ya que todo se ve tan turbio con la 4T y corremos el riesgo de que meta la mano AMLO en las elecciones, más que tiene a su lado a Bartlett? Sí. El presidente ha dejado ver ya en varias ocasiones pues las ganas bárbaras, su sed de apoderarse por los órganos electorales, de agandallarse al INE, lo golpea todos los días al INE, que porque es un órgano caro y que no funciona, y trae un tema con el INE desde la elección del 2006, porque según él le robaron la contienda. Y ya trae el control del Tribunal Electoral, intentó meterse a la boleta en las elecciones con esto de la consulta, ¿se acuerdan? Que quería que el mismo día de la elección se votara para ver si se ratificaba su presencia o no en la presidencia de la República, lo de la revocación del mandato, y no lo pudo hacer gracias a este dique del Senado de la República. En fin, ha tenido muchísimos intentos. Ya dijo que él se va a erigir, porque así lo dijo hace unos meses, como el garante de la transparencia en las elecciones. Él ya dijo, yo voy a garantizar que se respete el voto ciudadano. Caray, si tú no puedes ser el árbitro, tú eres uno de los jugadores, ¿no? O sea, el presidente está mal en su concepción, es una visión muy perversa que tiene, y lo que hay que hacer es denunciar este tipo de cosas. Y que todas esas personas que están dormidas, ese 40% de masa que yo les hablaba, que ya no creen en Morena ni en López Obrador, puedan voltear a ver otra opción, no necesariamente porque crean que es mejor, sino porque es lo mejor para el país. Entonces, ahí es donde es bien importante desmentir todas estas cosas que se vienen diciendo, divulgar el mensaje de renovación de la Cámara, advertir de los peligros que trae el hecho de no lograr ese cambio, de no lograr ese cambio de rumbo en el Congreso a la gente. Entonces, las redes sociales se convierten en una herramienta indispensable. Van a ser las redes sociales fundamentales las que van a decidir esta elección, porque efectivamente tal vez la gente sí vaya a votar, pero la manera de hacer campaña ya no va a ser tradicional. Ya no va a ser una campaña donde se toque puertas necesariamente o con grandes mítines. No se puede por el COVID, vamos a estar todavía sufriéndolo. Estamos hablando de que ya es en junio la elección. Y los medios tradicionales, además de que cada vez tienen menos audiencia, están muy desgastados también. Entonces las redes sociales se convierten en el campo de batalla. Y ustedes que saben manejarlas y que están ahí, pues son responsables de divulgar este mensaje, de advertir de este peligro inminente que hay de no conseguir el objetivo de parte de los ciudadanos, ¿no? Apoyándose en estos partidos que mal o bien ahí están y pues hay que dar la batalla, ¿no? Claro que digo, también el mensaje que nos dabas al inicio de la charla, que sin 2021 no hay 2024. Entonces eso impacta y creo que también es muy bueno divulgarlo para abrir la mente de la gente. Grillo, tienes pregunta por ti. Buenas noches. Ahí, Grillo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Oye, tengo una pregunta. ¿Cómo mandar el mensaje si vamos contra o lo que queremos sacar es el primer partido conservador moderado de izquierda que tenemos en el mundo mundial? O sea, es decir, Morena es un partido que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces es muy complicado para mí identificar, bueno, es de izquierda, no es de izquierda, es conservador, no es conservador, es moderado. Hay gente de todo. ¿Cómo hacemos para mandar ese mensaje si está tan confuso? Por ejemplo, te doy un ejemplo, en Nuevo León, pues estamos igual, vamos contra
contra el Partido Conservador Moderado de Izquierda del PRI, que tiene gente de izquierda, tiene gente del PAN, tiene gente moderada. ¿Qué podemos hacer cuando está tan confuso y tan revuelto el asunto? Gracias. Sí, mira, yo creo que cuando tenemos una crisis, cuando estamos frente a una situación catastrófica como la que estamos viviendo, con más de 1 millón de empresas quebradas, con 2,5 millones de empleos formales perdidos el año pasado, con 11 millones de nuevos pobres, con 70 millones de personas sin poder adquisitivo para la canasta básica, y pues le podemos seguir. Cuando estamos frente a una situación así, pues creo que ya da igual si es de izquierda, de derecha, lo que te gobierna, pero hay que sacar a los que están a como dé lugar. O sea, ese tema ideológico, creo que ahorita, desde mi punto de vista, pasa a segundo término, porque sí, tienes toda la razón. Pues no, a ver, este señor Romo, el de Nuevo León, el que era jefe de oficina de López Obrador, bueno, pues ¿tú crees que es de izquierda? Pues por supuesto que no, pero lo tienes cohabitando con Jacob Polevsky, que no solo es de izquierda, que se asume socialista y castrochavista. Entonces hay un cúmulo, un revoltijo de personajes ahí que tienen un común denominador. Bueno, dos. O son fanáticos del grupo que yo les comentaba, o son oportunistas del otro grupo que yo les comentaba. Entonces, es el peor de los mundos, la tormenta perfecta, que haya ignorantes mezclados con oportunistas y cínicos, ¿no? Alrededor del presidente de la República, y ese es el proyecto que tenemos que quitar porque nos está llevando al despeñadero, y ese es el mensaje que hay que dar. O sea, es decir, a Morena no lo vamos a quitar porque es de izquierda, no lo vamos a quitar porque es conservador, no lo vamos a quitar porque es ¿cómo se dice? Una extracción del PRI, no lo vamos a quitar, no, lo vamos a quitar porque gobiernan mal. Punto. Porque no están dando resultados y porque lejos, no solo no están dando resultados, sino que nos están haciendo retroceder décadas en el tiempo de lo poco que habíamos logrado, ¿no? Entonces, creo que el tema ideológico lo van a querer sacar en Morena, llamándolos a todos los que no están con ellos de derecha, fachos, fascistas, ya saben, ¿no? Todos los apelativos que nos ponen, pero la realidad es que ahorita pues es lo de menos. Ahorita lo que tenemos que hacer es unir fuerzas para rescatar lo poco que nos queda de país. Claro, sí, y ahí entra el tema también de que también muchos de nosotros caemos en el de nos van a volver Venezuela, ¿no? Como con ese discurso. Entonces, creo que debemos enfocarnos, como tú dices, en lo mal que lo están haciendo y que la gente se dé cuenta, ¿no? Sí, miren, o sea, a ver, hay un punto fundamental. Yo soy de los que discrepo de nos van a volver Venezuela, o sea, sí. Tenemos un presidente tan pragmático, un presidente tan obsesionado con pasar a la historia, porque él lo que quiere es pasar a la historia. Él lo que quiere es que en unos años haya un billete, que el billete de 1,000 pesos traiga su foto. Él lo que quiere es que haya una estatua en cada plaza pública del país con su figura. Él quiere que haya un Estado de la República con su nombre. Él quiere eso. Él quiere que en unos años la moneda mexicana ya no sea pesos, sino que sea obradores. ¿Cuántos obradores cuesta? O sea, él quiere eso, él quiere pasar a la historia, ¿no? Digo, está loquito, pobrecito, ¿no? Pero está tan obsesionado con esa parte que la parte ideológica la ha aislado. Es decir, sí está muy casado con esta visión setentera de la soberanía energética, de una serie de cosas, pero al mismo tiempo tiene medidas ultra neoliberales, ¿no? O que para sus ojos serían neoliberales, como este tema de formar un consejo empresarial asesor de él, donde están Salinas, Pliego, Hank, Azcárraga, Slim, ¿no? Y que los tiene cercanos a los empresarios, o medidas que él catalogaría como de ultraderecha, como militarizar al país, o medidas que él catalogaría también como de derecha conservadora, como esta constitución moral, que es un absurdo, disparates absurdos que los pega por todos lados. Entonces él no está casado con la idea de alinearse a un eje Caracas-La Habana, ¿no? No lo creo. Es más, yo no creo que él sepa lo que es el socialismo. Yo creo que le habla de socialismo y no sabe ni de qué le hablas. Él debe creer que Karl Marx es un jugador de béisbol de los Dodgers, ¿no? Es tan ignorante de la historia, de la teoría política, es tan ignorante de los temas de vanguardia,
y conecta tan poco con la actualidad, está tan fuera de la actualidad, de la realidad, que él no quiere alinearse con Maduro, ni con Cuba, ni con Rusia. Él los está utilizando cuando les conviene. ¿Por qué? La prueba se las pongo aquí. Estuvo adulando y siendo un tapete de Donald Trump al mismo tiempo que le daba asilo político a Evo Morales. Entonces, no se compren esta idea de que nos va a llevar a Venezuela. Gobierna mal, gobierna pésimo, nos está llevando al carajo y punto, hasta ahí le dejamos y por eso se tiene que ir, ¿no? Ya la parte ideológica o su orientación, pues la discutimos después. Claro, porque yo creo que ni él mismo la entiende. Pero no, bueno. Por supuesto que no le entiende, ¿no? Pues te digo que cree que Marx es beisbolista, ¿no? Pues imagínate. Digo, me quedo también con lo que decía en el debate, en uno de los debates, ¿no? El debate presidencial con se me fue el nombre ahorita de este... Anaya. Señor que le dijo, de Anaya, claro, que le dijo, tu problema no es que seas viejo, el problema es que no entiendes el mundo, ¿no? O sea, yo creo que lo más cierto es eso, que no entiende al mundo, no se entiende el mismo. Entonces, realmente yo creo que sí tenemos que enfocarnos mucho en que lo está haciendo mal, o sea, que no sabe hacer nada, realmente. Así es. Ale, ¿tienes alguien que quiere preguntar? Jorge, ¿tienes tiempo para 2 preguntitas más? Adelante. Perfecto, adelante, Ale. Bueno, José Luis quiere preguntar algo. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, aquí mi pregunta sería, comentario con pregunta. Yo traigo un programa social que ha acercado a todo el Estado de México, comunidades, cabeceras, colonias, todo, hasta los rincones más escondidos. Esto me ha dado una popularidad para que ahorita, a partir de hoy fue mi primer programa en radio, en donde me convocan a hablar de política. ¿Cuáles serían las palabras claves o pues, definitivamente un tip para hacerle llegar un mensaje a la gente por el cual no pueden votar por Morena? Algo que apoye a los demás partidos. Personalmente, yo panista. Claro. Mira, hay una parte fundamental. Para bien o para mal, pues hay una cantidad enorme de gente que sigue creyendo en Andrés Manuel López Obrador y que lo va a seguir haciendo de manera ciega, y hay otra buena parte que admiten que se equivocaron, pero sin admitirlo. ¿A qué me refiero? Oiga, ¿qué opina? ¿Cómo ha gobernado López Obrador? Bueno, es que 2 años es muy poco para saber. No es cierto. Pues a ver, ¿cómo van a ser poco 2 años? Hay que darle oportunidad, hay que darle chance. Entonces, el nombre de López Obrador tiene una fortaleza tal, un teflón tal, que todavía está blindado. Yo lo que sugiero es que pues el señalamiento, el contraste, no sea contra el presidente López Obrador, sea contra Morena como partido político, ¿no? Morena, el partido que lanza a un violador serial en el estado de Guerrero. Morena, el partido que tiene a Bejarano adentro. Morena, el partido que tiene en desgracia al país, que tiene millones de desempleados, y no menciona a López Obrador. O sea, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque el costo se lo va a llevar Morena, y porque mal que bien López Obrador no va a estar en la boleta. Entonces, tu mensaje tiene que ser muy focalizado a Morena para cargarle el costo totalmente a ese partido y que no voten por ahí. Y tiene que ser un discurso muy ciudadano, ¿no? O sea, yo soy un ciudadano responsable y no es que sea priista ni panista, ni que yo crea que ellos gobernaron bien, ni que son una maravilla. No me gusta lo que hicieron en el pasado, señalé sus errores, pero ahorita estamos que nos lleva el carajo. Por eso necesitamos quitarle la mayoría a Morena y por eso yo invito a que votemos por la oposición. Ese es el discurso. Ciudadanos contra su gobierno, porque su gobierno no da resultados, y aislar la fortaleza que tienen, que es López Obrador, y dejarlo para mejor momento. Ale, ¿tienes la última pregunta, por favor? Sí, la tiene Sergio, de panista a panista, aquí hace el comentario. Ok. Tu micrófono. Adelante, Sergio. Sergio, tu micro está cerrado. ¿Ya está abierto? Ya está abierto. Ahí está. Hola, Jorge. Oye, una pregunta. Ale y yo somos de estados fronterizos. Yo soy de Monterrey y Ale es de Tamaulipas. Se perdió la cosecha. En Monterrey, bueno, Nuevo León,
sembramos mandarinas, naranjas. Igual en Tamaulipas nos surten de limón, naranjas, mandarinas a Nuevo León, porque lo que Nuevo León puede sembrar es muy poquito. El PG se negó a apoyar muy poquito a los agricultores y se perdió la cosecha con lo que hubo de la siembra. No hay nada. ¿Cómo ves esto? Nuevo León no es un estado agricultor 100%, pero sí tiene su tierra que siembra, vaya. Sin embargo, en Tamaulipas sí hay un gran distrito agrícola. Tú fuiste subsecretario de Gobernación. ¿Cómo ves esto? Ahora nos vamos a quedar sin gas con la reforma eléctrica. ¿Qué va a pasar? Digo, yo no sé. Yo puedo emigrar, no emigrar. Tú sabes mi situación. Sin embargo, lo de los migrantes o lo de los agricultores, pues es diferente. Es todo. Gracias. Mira, precisamente una de las cosas que hace grave la situación que estamos viviendo es que los efectos de lo que estamos viviendo, ¿no? Si ustedes creen que ya estamos viviendo el López Obradorismo, no. O sea, los efectos de lo que está pasando en este momento los vamos a ver los próximos 30 años. O sea, la reforma que aprobaron hoy, que mayoriteó Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, sus efectos nocivos, tóxicos, los vamos a ver en las próximas generaciones, con apagones, con el recibo de luz que llega más caro, lo vamos a ver con que aumenta la contaminación, que nos rezagamos con respecto a otros países en cuanto a energías renovables, en cuanto a modernidad, en cuanto a competitividad, en cuanto a generación de empleos. No lo estamos viendo en este momento, ¿no? Las consecuencias, por ejemplo, de haber cancelado el aeropuerto en Texcoco, apenas las empezamos a ver, ¿no? Se iban a crear 500,000 de empleos este año y ya no se crearon. O sea, ¿no? También que nos crean en este momento donde estamos en la peor crisis de la historia, ya no se crearon. ¿Por qué? Porque vienen a mediano y largo plazo las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces mucha gente no lo mide. Mucha gente se queda sentada en su casa viendo cómo nos pasan encima la reforma esta eléctrica, la ley Bartlett o la ley apagón, como le están llamando, y no se dan cuenta de lo grave que está pasando, porque no lo van a sentir hasta después de unos años. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar, Sergio? Pues, híjole, pues nos están llevando al precipicio. O sea, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Uno, quitarle su mayoría en el 2021 a Morena, porque si no, no hay 2024, reorganizarnos como oposición, creo yo, desde la sociedad civil, para presentar una alternativa decente a quien mande Morena y a quien mande López Obrador en el 2024, y de ganar las elecciones empezar a reconstruir al país, empezar a generar inversión, empleos, competitividad, pues por lo menos para quedar al nivel en el que estábamos, porque la verdad es que el panorama viene torcido, no solo en la parte agrícola, como tú manifiestas, por supuesto en la energética, en la económica, en seguridad pública. La crisis es general, la alerta es general, no estoy exagerando, ¿no? Y sí podemos, tal vez no terminar como Venezuela, pero sí quedar pauperizados a niveles que no nos imaginamos, y sí quedarnos cortos con respecto a otros países con economías emergentes. Si en este momento ya nos dio la vuelta Chile hace muchos años, pues nos va a dar la vuelta Argentina, nos va a dar la vuelta Colombia, nos va a dar la vuelta todos los países latinoamericanos, donde en este momento nosotros vamos a invertir allá, pues ellos van a empezar a invertir aquí y vamos a empezar a ver migración de aquí para allá. O sea, de verdad la situación puede ser muy grave y esto hay que advertirlo, ¿no? Claro, sí. Y digo, no sé, también me gustaría que, digo, ya para cerrar, ¿tú cómo viste esta participación que tuvo de Argentina? O sea, ¿cuál es el objeto de tenerlo, bueno, de haberlo traído y de que haga esos comentarios, ¿no? Que tenemos al presidente más honesto y que el mejor que hemos tenido en la historia. No es el efecto que como... Digo, no sé, porque yo escribí un tuit que explicaba que posiblemente pues, la popularidad de López Obrador ya no es tan alta como lo pensamos, ¿no? Y pues necesita alguien que venga a reafirmarlo, y qué mejor que un presidente de otro país.
Pues es que, o sea, tienes mucha razón en lo que dices, porque pues ya vimos que ya conocemos a todos los porristas del presidente. Ya nos lo sabemos de memoria, ya sabemos quiénes son los corifeos del presidente, ya sabemos quiénes son los aplaudidores del presidente, los que le hacen barra, los que le consienten todo, los que lo defienden ferozmente. Y pues ya, o sea, ya dice el refrán, ¿no? Chango viejo no hace maroma nueva. Entonces ya no podemos ver algo nuevo. Tiene que traer a uno de sus, pues a un aliado suyo, como lo ha sido Alberto Fernández, ¿no? Porque ha sido aliado en varios temas, en el tema de las vacunas, en el tema del asilo a Evo Morales, incluso hicieron la idiotez de hacer la Agencia Espacial Latinoamericana, que no existe, es pura payasada, entre los dos, ¿de dónde? O sea, ¿con qué vamos a lanzar un cohete al espacio? ¿Con resorteras o con qué? ¿No? Entre Argentina, que está peor que nosotros, y México. Sí. Entonces trae a Alberto Fernández. Pues si no le echa porras a Alberto Fernández, ¿quién le echa porras? Que no conozcamos. Tiene que ser él, ¿no? Claro. Y pues sirve para envalentonar a sus seguidores y pues decir, miren cómo habla bien del presidente, el presidente de Argentina, ¿no? Por ahí veía un tuit de uno de estos, ya ni me acuerdo quién, de uno de estos lambiscones del gobierno, donde decía, ¿qué manera de humillar a Felipe Calderón y a Peña Nieto, de venir a decir, pues no, pues se lo está diciendo alguien igual que él, porque él es igual, haya hecho igual de tonterías. Él quiere revivir el peronismo en Argentina, sí. López Obrador el nacional, el nacional revolucionarismo en México. O sea, traen la misma línea de revivir el pasado, traen una misma línea populista, demagoga, y pues se echan porras entre ellos. Entonces, pues así hay que verlo. Así pasó con Evo Morales, vino también, lo pasearon por todos lados. Claudia Sheinbaum le dio las llaves de la ciudad, se la pasó echándole y adulando a López Obrador. Así cuando fue López Obrador a Estados Unidos, fue adulado por Trump hasta decir basta, ¿no? O sea, entre populistas se echan porras, pues, si no, ¿quién? ¿No? Es lo que yo te diría, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, Jorge, pues ya cerrando, te queremos agradecer mucho el que hayas, nos hayas dado 1 hora y media de tu tiempo aquí platicando con nosotros. La verdad es que nos dejas mucho en qué pensar y también nos ayudaste mucho porque nosotros como colectivo también a veces nos preguntamos qué es lo que tenemos que decirle a la gente, ¿no? O sea, para no irnos con lo mismo de que nos dictan desde arriba. Sí, por supuesto, lo importante es que cada uno de ustedes fije un criterio propio en lo individual y si están organizados, mejor, porque el cambio, insisto, va a venir de la sociedad civil. Entonces, bueno, pues ahí queda, lo que necesiten quedo a sus órdenes, pues ahí estamos en redes sociales siguiéndonos, pero de cualquier modo, si tenemos que volver a platicar en otro momento, con muchísimo gusto. Por acá estoy. No, pues, claro que sí, muchas gracias. Y creo que bueno, yo he estado viendo tu programa con Javier, creo que son los lunes y los jueves, ¿no? ¿Cuándo lo tienen? Lunes y jueves a las 7:30 p.m., ¿no? Transmitimos en Facebook, en Facebook, en Twitter y en YouTube simultáneamente, y ya vamos a empezar a hacerlo podcast también para que lo escuchen en Spotify. Claro que sí, pues le vamos a pasar ahí al grupo todos esos datos, también tu @ para los que no te sigan. Creo que todos te seguimos realmente, pero la verdad es que nos ayudaste mucho con esta charla de hoy. Ale, ¿tienes algo que decir, porfa? Pues darte las gracias, Jorge, y digo, se quedaron manitas levantadas, porque sí creemos importante el que nos des tu opinión con respecto a muchos temas. Agradecemos de verdad mucho tu tiempo y pues digo, el día que quieras y el día que puedas, ¿verdad? Más que nada, por retomar esta plática donde nos quedamos, porque sí es importante todo lo que tenemos que decir nosotros como colectivo. Se vislumbran desde la plática, pues 2 vertientes ahora con Morena, ¿no? Lo que es el obradorismo y lo que es el partido Morena. Exacto. Y creo que por ahí es donde tenemos también que nosotros empezar a atacar a nivel de redes y pues a nivel café con la gente que nos rodeamos cuando nos juntamos con ellos para poder hacer esto pues mucho más lejano, ¿no?
Claro, es muy importante. Les digo, ustedes son cajas de resonancia cada uno de ustedes y pues de eso va a depender el que tengamos éxito no este año, ¿no? Entonces, bueno, pues quedan sus órdenes y les agradezco mucho. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Saludos desde Mexicali, gracias. Saludos. Bye, Juan Valiente, bye. Saludos desde Guadalajara, saludos. Saludos. Adiós, buenas noches. MX. Saludos. Saludos, hasta luego. Bye. Hasta luego, muy buenas noches. ¿Cortas la grabación? Sí.